El abogado Oscar Ischú desde Los Ángeles, California, está con nosotros. Abogado Oscar, ¿cómo está? Bienvenido al programa Al Sur de la Frontera. Hola Andy, qué gran gusto de poder estar con usted de nuevo. Muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo y un grande saludo a todos nuestros televidentes guatemaltecos. Soy el abogado Oscar Ischú, orgullosamente de padres guatemaltecos, abogado aquí en Estados Unidos, nacido aquí en Estados Unidos, pero aquí siempre con un grande corazón para todo Guatemala y Centroamérica. Saludos, Andy. Saludos, abogado Oscar. Vamos a entrar de lleno al tema. ¿Quiénes son aptos para optar por un parole humanitario, abogado Oscar? Excelente pregunta, Andri. Número uno, hay que aclarar algo. La palabra parole. Parole es muy grande. Hay diferentes tipos de parole, pero primero hay que ver qué es parole. Parole en inglés es parole. Entonces, parole hay diferentes maneras, pero por definición, parole es simplemente entrar por un medio legal temporal por un periodo de tiempo. Puede ser 3 días, puede ser 3 meses, puede ser 6 meses. Generalmente son 3 años. Ahora bien, ¿por qué se da parole? Hay muchos tipos, pero vamos a hablar brevemente del parole humanitario. Parole humanitario es para algo humanitario. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania y Rusia. Ahorita Rusia está en guerra con Ucrania tratando de eliminar el país de Ucrania. Entonces, las gentes ucranianas tienen ahorita parole humanitario en Estados Unidos, que significa que si un ucraniano entra a la frontera de Estados Unidos, puede pedir parole humanitario porque el gobierno de Estados Unidos ha designado que los ucranianos pueden tener parole humanitario por bases humanitarias. Ahora, en aplicación a nuestros televidentes que posiblemente puede aplicar, está el parole de reunificación familiar. ¿Okay? Parole de reunificación familiar, que significa prácticamente si hay una petición I-130 aprobada y hay un beneficiario, o sea, en esa situación un guatemalteco, un beneficiario, puede reunificarse por el nuevo programa Reunificación Familiar, pero la entrada legal del beneficiario, o sea, el guatemalteco, se llama parole. Espero que le aclaré un poco esa situación antes. Excelente, abogado Oscar. Y entonces, los que son aptos para optar a un parole, ¿quiénes serían? Los que son aptos para un parole humanitario serían si usted en una reunificación familiar, si usted es un beneficiario con ya una I-130 aprobada. O sea, si por ejemplo un mamá, un papá, un hermano o una persona que ya fue aprobada la I-130 petición familiar, que un familiar ciudadano americano residente permanente pidió al guatemalteco y ya está la petición familiar, entonces usted puede calificar para la reunificación familiar, que es parole, pero hay otros requisitos. Abogado Oscar, en su intervención anterior hablaba usted de un periodo de 3 años. ¿Qué sucede después de cumplirse los 3 años de estar en los Estados Unidos de América? Si nos puede explicar esa situación. Claro, asumiendo que el gobierno de Estados Unidos le dio un parole de 3 años y usted, el parole, como le acaba de comentar, es entrar a Estados Unidos temporal y después regresar. Si la persona se queda no respetando su parole de 3 años, en este ejemplo, entonces la persona, el día que se tiene que ir de regreso a su país, empieza a acumular algo en inglés que se llama unlawful presence, o sea, presencia ilegal. Después de acumular 1 año de presencia ilegal en Estados Unidos, viene la penalidad automática de 10 años de penalidad, que quiere decir que por 10 años no puede optar por un beneficio migratorio y tiene que esperar en su país de origen. Entonces, en resumido, si le dan parole por 3 años y usted no arregla su situación legal para quedarse aquí permanentemente y se queda después de los 3 años, usted va a empezar a acumular presencia ilegal en Estados Unidos. Abogado Oscar, me surge aquí la pregunta. En este lapso de 3 años, las personas que tienen un parole van a tener cortes en el lapso de 3 años o hasta el cabo, al final del tercer año, tienen la corte. Excelente pregunta de nuevo, Andri. Depende el parole que usted entra. Por ejemplo, si usted entra por medio de, usted va a la frontera y usted puede mostrar que usted sí tiene bases para un asilo político, es posible que el gobierno de Estados Unidos le va a dar un parole de 3 años por asilo político. ¿Ok? Sería entre un parole humanitario.
¿ok? Entonces entra en 3 años, pero durante esos 3 años la persona que pide asilo empieza su corte migratorio. Le dan 3 años porque el gobierno estadounidense considera que su situación migratoria puede solucionarse en esos 3 años. Obviamente, si no se soluciona, entonces puede haber una extensión. Ahora, si le dan una reunificación familiar y le dan 3 años, es porque en esos 3 años, si hay una petición familiar y la espera para que la persona pueda entrar después que la petición familiar sea aprobada, póngale que faltan 2 años. Entonces el gobierno de Estados Unidos le va a dar parole de 3 años, o sea, 1 año más, para que usted pueda entrar a Estados Unidos y arreglar su situación, hacerse legal ya como un residente permanente. Pero depende mucho el tipo de parole y por qué. Pero mientras la persona está adentro, puede optar por un permiso de trabajo. Es el formulario I-765. Llena el formulario, identifica cuál parole le aplica a usted y le dan un permiso de trabajo para que pueda trabajar legalmente en Estados Unidos. Excelente la respuesta, abogado Oscar. Justamente de eso le iba a hablar, y si nos puede ampliar un poquitito más. ¿Pueden trabajar las personas bajo el parol? Usted ya dijo que sí. ¿Pueden trabajar aún con todos los diferentes tipos de parol, o solo hay algunos que aplican para que la persona trabaje legalmente por ese lapso, ya sea de 2 o 3 años en los Estados Unidos? Si a usted le dieron parole, o sea, parole es entrada legal a Estados Unidos por un tiempo temporal, que quiere decir que tiene un tiempo final que tiene que regresar. Si le dan parole, dependiendo si es cualquier parole, generalmente pueden aplicar por un Work Authorization, o sea, un formulario I-765, que al final es un permiso de trabajo. Abogado Oscar, ese permiso de trabajo podría llegar a convertirse luego en una green card, ¿verdad? Perdone que estoy insistiendo, pero yo creo que tenemos que quedar claro en este aspecto para los guatemaltecos que están ahora tratando de solicitar esa reunificación familiar a través del parol. Ok, perfecto. Mire, el permiso de trabajo no le convierte en una green card. Lo que le convierte en una green card es la petición familiar. Le voy a dar paso a paso cómo se hace la reunificación familiar. Es una nueva ley que apenas acaba de empezar. Apenas USCIS nos dio a nosotros los abogados la lista que se tiene que hacer. Ahorita, aquí les va. Paso 1. Tener una petición familiar aprobada. Por ejemplo, esposo pide a esposa. Ok, la esposa es la guatemalteca en esta situación. Solamente un ejemplo. La petición I-130 ya ha sido aprobada, o sea, la petición familiar. Ese es paso número 1. Paso número 2. El peticionario, en este ejemplo, el esposo, recibe una invitación. Andri y todos nuestros televidentes, esto es clave. Para calificar para la reunificación familiar, necesita que recibir una invitación. Eso es clave. Entonces, cuando el peticionario recibe una invitación, ahora ya puede aplicar para el parole, reunificación familiar, para la beneficiaria, en este ejemplo, la guatemalteca. Ese formulario que el peticionario, o sea, la persona en Estados Unidos hace, es el formulario I-134A. Les repito, I-134A. Cuando ese formulario I-134A ya fue aprobado, el beneficiario, en nuestro ejemplo, la esposa, la guatemalteca, va a recibir un correo electrónico. Le va a decir ciertos pasos que tiene que hacer. En esos pasos va a ser paso número 1, abrir una cuenta con USCIS en línea. Es súper fácil. Paso número 2, hacer un examen médico. Obviamente, súper fácil también. Y número 3 es verificar todos los datos que puso el peticionario. Cuando la migración ve que el peticionario agarró la invitación, llenó bien el formulario I-134A y el beneficiario, el guatemalteco en este ejemplo, ya verificó todos sus datos y abrió su cuenta en línea, entonces ahí el USCIS, o sea, el gobierno, le va a aprobar la reunificación familiar. ¿Cómo? Le van a dar instrucciones al beneficiario de hacer y abrir una aplicación en móvil. Esta aplicación en móvil se llama CBP. C de casa, B de boy en inglés y P de papá, CBP. Cuando esta aplicación CBP ya está hecha, entonces ahí el beneficiario pone que ya está aprobado su parole humanitario
Después, en la misma aplicación le va a dar 90 días permiso para entrar el beneficiario a Estados Unidos, que significa que puede llegar a una puerta de entrada, le muestra la aplicación, obviamente no rápidamente va a ser bienvenido, le van a hacer una investigación razonable, verificarle que si es usted, sus huellas, todo, y después va a decir, ok, bienvenido a los Estados Unidos, entras por medio de parole 3 años. Durante esos 3 años, recuerde, ¿qué está controlando acá? La petición familiar. ¿Cuál es el punto de una petición familiar? Para que el beneficiario, el guatemalteco, se haga residente permanente algún día, un ciudadano. Durante esos 3 años, la beneficiaria entra a Estados Unidos, en nuestro ejemplo, y arregla su situación con algo que se llama un ajuste de estatus, o sea, que se hace un residente permanente. Así, en resumido, es los pasos, es paso a paso, Andy. Muchas gracias, abogado Oscar. Excelente este resumen paso a paso de este procedimiento. Y si se nos quedó algo del procedimiento de esta petición o qué modalidad se utiliza o cómo empezar con esta solicitud, por favor, este tiempo es suyo, abogado Oscar. Claro que sí. Miren, muy fácil y me da una idea, Andri. Este paso, incluso para nosotros los abogados, anteriormente, la semana pasada, nos llamábamos porque no estaba claro cómo quería la migración esta. Entonces, lo que hice yo me tomé un tiempo para entender y ahora que ya lo entendí, entonces ahora ya lo puedo explicar. Ahora, si usted quiere más información, lo que voy a hacer yo en unos días, voy a hacer en resumido en español, paso a paso en mis redes sociales. Eso es @abogadooscargt. Se los repito, @abogadooscargt. Ahí voy a poner en mis redes sociales un paso a paso cómo funciona. Número 1, ¿qué es una petición? ¿Quién aplica? Y número 2, si usted califica para una petición y la petición ya está aprobada, ¿cómo usted puede agarrar una reunificación familiar por medio de parole para entrar a los Estados Unidos? @abogadooscargt en Facebook e Instagram. Muchas gracias, abogado Oscar, desde Guatemala hasta la ciudad de Los Ángeles. Gracias, ha explicado a la perfección, paso a paso, de todo lo que significa este parole y cómo puede obtenerse, cómo puede empezar a gestionarse.